Dice la Escritura: empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y pusiere mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio, y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: pon tu dedo aquí, y ve mis manos, y alarga acá tu mano, y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Verso 28 y 29, Código Real. Respondió Tomás: mi Adón y mi juez. Yeshua le dice: porque me has visto, crees finalmente. Benditos los que no vieron y creyeron. Señor y juez. ¿Cómo ven? Ya no es Señor mío y Dios mío, sino Señor y juez. A ver, ¿cómo dice la versión del Nuevo Mundo? En contestación Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Felices son los que no ven y sin embargo creen. Una pregunta, mija, ¿la palabra Dios está en minúscula, la D, o mayúscula? No, está en mayúscula. Increíble que en la versión del Nuevo Mundo o se les escapó, o el Señor los estorbó, o no se atrevieron, no sé qué pasó. Pero en la versión del Nuevo Mundo se reconoce la deidad de Jesús. Señor mío y Dios mío. En el Código Real está violada. Mi Señor y mi juez. Bueno, hermanos, hemos estado en el punto porque si nosotros nos desviamos de lo que nos ha sido enseñado por los profetas, por los apóstoles, nos vamos a perder en filosofías de hombres. Es importante estudiar estas cosas. Ahora sí, para la clase nueva, esta fue solamente para conectarla con la antigua. Hechos capítulo 10, verso 37. Hermano, nomás Sí. un comentario de los ruselistas, que en el caso del 28, cuando uno les comenta esto, ellos dicen, es solamente una expresión de él, como decir, Dios mío. O sea, no le están rindiendo, tú eres Dios, que Tomás haya reconocido que era Dios, sino es una expresión que él usó, es lo que ellos le dicen a uno, cuando uno les da ese texto. Es una expresión que Jesús no desaprobó y que al contrario la reiteró. Si fuera una expresión, le diría, no te pases, Tomás, yo nada más soy el Mesías. No, sino que dijo, ahora que me has visto, has creído. ¿Por qué Jesús, hermanos, dice ahora que me has visto? ¿Cuál era la diferencia de haberlo visto antes o haberlo visto en ese día? ¿A qué se refiere Jesús cuando le dice, porque me has visto, creíste? Porque había resucitado. Precisamente por el acto de la resurrección. Un hombre que vuelve a vivir, un hombre que tiene poder sobre la muerte. Ahora sí creo que eres Dios. Cuando le adoraron los de la barca, dice que Jesús caminó sobre las aguas. Un hombre que camina sobre las aguas. Y luego Pedro se baja, camina poquito, y cuando llegan a la barca, dice la Biblia que le adoran. Verdaderamente dijeron, eres hijo de Dios, y le adoraron. ¿Por qué? Por el acto de verlo caminar sobre las aguas. Entonces, la divinidad de Jesús se reconoce hasta que se ve. Es el concepto de Tomás, no es una expresión, sino la divinidad de Cristo se reconoce, y por eso Tomás es reprendido. Hasta ahora crees, porque ¿cómo no creías antes? Ahora los 3 discípulos que tenían menos excusa para dudar eran Pedro, Jacobo y Juan, porque él se había transfigurado delante de ellos.
y les dijo, no le digan a nadie a la visión. Y aún ellos dudaban. Ya leímos, algunos dudaban. Entonces, el que los testigos de Jehová digan que es una simple expresión, viola toda la historia de Tomás, todo el contexto de lo que se está leyendo. Está hablando del reconocimiento precisamente, ¿no? Precisamente está hablando de la incredulidad de un hombre que nunca aceptó o nunca logró concretar el concepto en su mente. ¿Quién es este hombre que anda con nosotros? Ahora, Tomás fue usado, la incredulidad de Tomás fue empleada por Cristo para enseñanza de nosotros. Por eso yo no creo en los mesiánicos. Le voy a decir por qué. Porque los judíos verdaderos fueron los que Dios cegó y no aceptaron a Jesús. Y la parte de los que creyeron son la elección de gracia. Estoy hablando de todos los discípulos, estoy hablando de Pablo, pero esa elección de gracia judía se extinguió. Se extinguió, le voy a decir por qué, porque el evangelio pasó a los gentiles, y cuando murieron los últimos judíos que fueron elegidos para la gracia, la elección de gracia, y los demás fueron endurecidos, dice la Biblia. Entonces queda solamente el Israel endurecido, y los judíos de la gracia mueren, y el evangelio pasa a los gentiles. Entonces no hay judíos en medio, mesiánicos entre los de la ley. Vayan a checar a ver qué pasó, sí, por favor. No existe este movimiento que pretende guardar la ley y a la vez seguir a Jesús. Es una falsedad. Entonces, en Hechos 10, ok, estamos en Hechos 10, ¿verdad? Dice la Escritura 10:37. Está hablando Pedro a los gentiles. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, y comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Noten ustedes cómo Pedro está diciendo algo muy importante, hermanos. Pedro está diciendo, nosotros somos testigos. Se está refiriendo a los apóstoles. Ellos miraron los milagros, ¿verdad? Verso 41. Bueno, el 40. A Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto. Se está refiriendo precisamente a las veces que se les apareció y juntamente cuando se apareció a Tomás. Fíjese como dice el verso 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Por qué dirá Pedro, nosotros los apóstoles somos los testigos? Y luego aclara, no a todo el pueblo, nosotros, los que comimos y bebimos con él después que resucitó. ¿Por qué será tan importante para Pedro, o lo pone como una evidencia, el que ellos hayan comido y bebido con Cristo después de la resurrección? Fíjese bien cómo dice la Escritura, porque comer y beber con Cristo es como comer y beber conmigo antes de morir. Era hombre, se cansaba, iba, venía, comía, lloraba, se enojaba.
Pero después de la resurrección, ¿por qué se presenta como una prueba? Nosotros que comimos y bebimos con Él. ¿Qué tiene que ver la comida y la bebida? ¿Quién quiere opinar, hermanos? A ver. Porque los muertos no pueden comer ni beber. Esa es una. Ni el espíritu. Exactamente. Los muertos no comen ni beben. Y aquí el punto, hermano. El punto en realidad es este. Los espíritus no comen y no beben. Solamente los cuerpos comen y beben. Por eso cuando llegó, por ejemplo, Dios en forma de cuerpo a platicar con Abraham, venía acompañado de 2 ángeles. Dice la Biblia que Abraham le dijo a su esposa: apresúrate, prepara un cabrito y haz debajo del rescoldo una torta amasada de harina y vamos a comer. Y se sentaron, hermano. Dios se sentó a comer con Abraham. Comieron y luego los 2 ángeles se fueron a destruir Sodoma y Gomorra. Pero Dios se quedó con Abraham y Abraham empezó a interceder por la ciudad, aunque de todo modo fue destruida. Pero comieron. Si alguno cree que Dios no tiene cuerpo, está muy atrasado y muy equivocado. Si nosotros tenemos cuerpo, ¿cuánto más Dios? Si los ángeles tienen cuerpo, ¿cuánto más Dios? Hay un pasaje que dice: el que hizo el ojo no mirará, el que hizo el oído no oirá. Nosotros somos una pálida copia de lo que es la divinidad. Pero escuche bien, el cuerpo es el asunto. Porque al hablar del misterio de la piedad, se los voy a recordar, grande es el misterio de la piedad. ¿Dios ha sido qué? Bueno, cuando hablamos de la manifestación en carne, estamos hablando de algo palpable, un cuerpo. Por eso dice Juan: lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. La vida fue manifestada, aquella vida que estaba con el Padre y nos ha parecido, pero nosotros lo vimos, lo palpamos al verbo de vida. Pero ahora Pedro dice: no solamente lo palpamos y lo vimos, comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Es que, hermanos, todo lo que sucedió, cada detalle de lo que sucedió en la Biblia, es para que la Escritura no pueda ser falseada por los filósofos. El hecho de que, por ejemplo, aquel soldado le pica el costado al Señor y salió agua y sangre, y el que lo vio, dice Juan, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Salió agua y sangre. Dios ha sido manifestado ¿en qué? En carne. Ese cuerpo que estaba ahí era el cuerpo de Dios. Era el verbo hecho hombre. Y a ese se le llamó Hijo de Dios. Esa es la parte difícil de creer. No Mesías, no Señor, no Adón, no Maestro, no Rabí. Hijo de Dios, esa es la parte difícil de creer. No juez. No juez, no filósofo, no hacedor de milagros, no. Hijo de Dios, ese es el punto que nos conecta con lo que es divino. Ahora, no a todo el pueblo, nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Porque después los ruselistas van a decir que no, que ese cuerpo se disolvió en gases. Porque aquí viene ahora sí el tema, la pregunta, hermano. Si Dios fue manifestado en carne, miren, vamos a leer la primera de Timoteo 3:16. Les voy a hacer unas preguntas ahí. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Número 1. Número 2. Ha sido justificado con el Espíritu. Número 3. Ha sido visto
de los ángeles. Número 4, ha sido predicado a los gentiles. Número 5, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Estas son las facetas del Cristo. Hemos estado examinándolas. Noten la relación que existe una con otra. Dios ha sido manifestado en carne, nacimiento virginal, o sea, sobrenatural, algo sucedió en el vientre. Luego, ha sido justificado con el Espíritu, el testimonio del Espíritu Santo desde los profetas. ¿Qué dijo Isaías? He aquí la Virgen concebirá. El Espíritu de Cristo que estaba en Isaías, que pronunciaba las aflicciones de Cristo y las glorias después de las aflicciones, le hacía hablar a Isaías, la Virgen concebirá. Está hablando de la manifestación en carne. Entonces los profetas daban testimonio por Espíritu de Dios, por eso es justificado con el Espíritu. Luego, en el bautismo, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Juan Bautista? A mí me mandaron a bautizar en agua para que todo el pueblo se preparara para recibir al otro. Y yo no le conocía, pero el que me mandó bautizar en agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que reposa sobre él, él es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces cuando Juan mira al Espíritu en forma corporal como de paloma que reposa sobre Jesús, dice, Él es el Hijo de Dios. Yo he dado testimonio que Él es. Es la justificación del Espíritu, otra vez por un profeta. Él es. Eso quiere decir justificado con el Espíritu. Ahora, justificado, hermanos, en el bautismo, finalmente también justificado en la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucita, ¿se acuerdan qué dijo el Señor? Si alguno tiene sed, en el día grande de la fiesta, en el Yom Kippur, el día que mataban al Cordero, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice Juan, entre paréntesis, es una explicación. Y esto dijo del Espíritu que había de venir sobre los que creyesen, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no estaba glorificado. Entonces dijo el Señor más adelante, si yo no me voy, no va a venir el Espíritu, pero si yo me fuere, le enviaré. El asunto de que para irse se tenía que atravesar por el valle de la sombra de la muerte, gustar la muerte. Entonces, la justificación del Espíritu abarca desde el testimonio de los profetas, el señalamiento de Juan, las maravillas que hizo el Señor aquí, el poder que tenía, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, y anduvo haciendo esto y lo otro, y abarca hasta el día que Jesús se levanta de la tumba, y luego les sopla y les dice, reciban el Espíritu, y cuando se va el Señor, viene en el día de Pentecostés el Espíritu Santo a la tierra, como Él lo había dicho. Entonces dice Pedro, a Él lo mataron, ustedes lo mataron al autor de la vida, pero ahora Él ha derramado esto que vosotros veis y escucháis, es lo que dijo Joel, pero ahora véanlo. Entonces el Espíritu justifica al Hijo de Dios aún cuando se derramó. Es la prueba, y quiero decirles que es la prueba más actual que tenemos, porque yo no miré la tumba, yo no le toqué las llagas, yo no estuve ahí cuando Tomás, a mí no se me apareció por 40 días el Señor hablándome del reino de Dios, pero una cosa sí tengo yo, he recibido el Espíritu Santo. ¿Usted lo tiene, hermano? Amén. Entonces tiene la prueba usted de la resurrección de Cristo en su propia persona.